Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. ¿Cuál sería tu impresión al saber que día con día algo te está atormentando? Algo no te deja dormir, algo que está ahí, tan cerca de ti, que posiblemente siempre estará contigo. Este es el caso de la siguiente historia. Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Actualmente me encuentro viviendo en casa de mis padres. Temo salir. Me da pánico que la noche llegue de pronto y me encuentre durmiendo, alejada de una realidad que mi mente ha creado a partir de un evento sobrenatural. He decidido contar mi historia porque tengo mucho temor de ya no poder hacerlo después. Por estos días los fenómenos paranormales que han comenzado de nuevo y desde hace tiempo han aumentado de intensidad. Hace unos momentos, mientras escribía esta nota, lo primero que viene a mi mente es el recuerdo de haber llegado de mi pueblo a estudiar y vivir en una casa de mi familia. Al instalarme casi desde el primer día, es que comencé a escuchar ruidos muy fuertes que provenían de un vestidor a un lado del baño. Al investigar, y como lo sospechaba, casi nunca había nada más que ruido de golpes o cosas invisibles caer y arrastrarse en el piso. Es decir, entraba a esas habitaciones siempre y no encontraba evidencias de algo roto o tirado. Pero puedo asegurar que el ambiente dentro y en el sanitario era lo que me ponía en alerta, y con mucha zozobra. No quise darle importancia, y pasaron los días hasta que estuve acomodando unas cosas en el vestidor, y el cambio de ambiente fue dramático. Pude sentir un frío incómodo que me hizo estremecer todo el cuerpo. Mientras trataba de entender por qué sentía eso, cerré ventanas y revisé que la puerta de la entrada no estuviera abierta. Luego regresé a esta habitación a terminar con lo que estaba haciendo, cerrando unas cajas de plástico, pero sentí un breve vientecillo detrás. Al quererme levantar y darme la media vuelta, me quedé petrificada literalmente. No me podía mover ni un centímetro ante la impresión de ver algo que estaba detrás, y que solo pude ver por el rabillo del ojo de forma difuminada. A pesar de que mi curiosidad y esos deseos de saber quién o qué estaba ahí, de algún modo algo me detuvo de hacerlo, imaginando que si lo hacía, mi vida iba a correr peligro. Ese instante en que tu mente trata de darle un nombre o un sentido a aquello que parece estar ahí dentro junto a ti, es horrible. Solo puedo definirlo como una negra sombra de algo enorme que parecía ocupar gran parte de una pared. Aunque no tenía idea de la dimensión de aquello, puedo asegurar que era delgado, muy alto, y estaba ahí, como una especie de contemplación mirando cada movimiento, mientras eso hacía un ruido muy extraño, como el de una leve respiración que me erizaba la piel. Son momentos que duran segundos, pero estos segundos se vuelven eternos. El miedo hace que todo tu cuerpo se quede paralizado. Primero porque la mente intenta darle una explicación, un sentido lógico a lo que está sucediendo. Sientes un deseo inmenso de voltear y mirar, solamente para darte cuenta de que quizá te vas a topar con el peor de los horrores. Cuando por fin decido hacerlo, aquella cosa simplemente desaparece, dejando tras de sí una especie de humo suspendido en el aire, parecido al de un cigarro. Mi corazón daba latidos de forma desbocada, y no sabía qué hacer, tardando algunos minutos en poder reaccionar y moverme para salir de ahí. Cerrar la puerta para no volver a abrirla durante muchos días. Ingenuamente, pensaba que al hacerlo, aquella cosa que se apareció de pronto no iba a poder salir de ese lugar. Pero estaba equivocada.
A partir de ahí comencé a tratar de documentar lo que sucedía, escribiendo notas y a veces situaciones que sucedían en el día a día en este lugar. En ese periodo de tiempo, las cosas en la casa y el ambiente comenzaron a cambiar. Se escuchaban ruidos en la pared, crujir de techos, y no sé cómo explicarlo, pero otros sonidos parecían de cosas rodar a través del suelo durante la madrugada. Era como si alguien arrojara piedras u objetos rodantes, y estos fueran de un lugar a otro. Las cosas empeoraron al momento de sentir que durante las noches alguien estaba ahí dentro de mi habitación. Sentía su respiración cerca y me despertaba un aliento fétido. Por breves instantes esto me hacía levantarme asustada para encender la luz. Lo caótico pasó después, y fue sentir que algo tomaba uno de mis pies y me lo jalaba para después dejarlo caer en la cama. Y eso fue uno de los momentos más horribles, porque lo único que pude hacer fue salir corriendo de mi casa durante la madrugada y me quedé ahí afuera. La noche era fría, muy húmeda, y miraba mi casa con detenimiento. A veces podía ver sombras pasar a través de las ventanas. Ciertamente el lugar ya no me pertenecía, pues había algo que lo había invadido. Tomé la decisión en este mismo momento de que al día siguiente me iba. Dejaría esa locura y ese lugar que al principio pensé que iba a ser mi refugio de la tranquilidad después de un largo día, o simplemente relajarme al tomar un baño de tina, como habitualmente lo hacía, y donde casualmente sentía más frío que en toda la casa, teniendo que usar mucha agua caliente. Al regresar a mi casa, lo hice con cautela. Apenas entré, y ese sentido de frialdad que me invadía al estar ahí, nuevamente se apoderó de mis sentidos, haciéndome temblar y sentir una angustia que no me podía quitar con nada, ni siquiera con una bebida caliente que en ese mismo momento fui a tomar. Aquello que andaría en mi casa lo hacía de una manera sutil, que se hacía presente, pero no lo podía mirar. Pensaba muchas veces en aquella negra aparición que pude notar en el vestidor, y que según yo, aún permanecía encerrado. A veces hasta puedo jurar que escuchaba ruidos al interior, cosas moverse, rasguños en la pared, y a veces hasta voces de personas hablando en el interior de manera interminable, con un tono de voz profundo y a veces chillante que no me dejaba dormir o concentrarme en lo que hacía mientras trabajaba. Luego las cosas así como aparecieron se fueron. No volví a escuchar nada. La sensación de sentirme observada todo el tiempo también se fue, pero no estaba tranquila. Y lo siguiente sucedió durante un momento que tuve de relajación, en que recuerdo haber estado llenando la tina con agua caliente y algunas sales para tomar un baño relajante. Luego de preparar el baño me metí. Estaba escuchando algo y trataba de no pensar en nada. Había tenido un día muy difícil. Cerré mis ojos y en ese instante en que mi mente queda aletargada entre querer permanecer despierta y dormir profundamente, es que escuché un ruido muy extraño provenir de algún lugar del baño. Fue un momento rápido. En segundos y antes de que pudiera reaccionar, algo jaló mis pies, siendo el agarre firme de una mano grande con dedos muy largos, por lo que pude apreciar. Fue bastante rápido el movimiento que me hizo quedar bajo el agua por unos segundos, y cuando intenté incorporarme, no lo podía hacer, pues una fuerza me lo impedía. Me pesaba el cuerpo y el aire comenzaba a faltarme al tiempo que el agua se iba acumulando en mi garganta y pulmones, haciéndome manotear desesperada por intentar no ahogarme. Fue un momento largo, segundos que duraron una eternidad hasta que finalmente, cuando tuve la certeza de que iba a morir, ese breve instante recuperé la fuerza y pude salir del agua dando un gran respiro, tosiendo compulsivamente. Eso había sido demasiado y suficiente para huir en ese momento de la casa. Tan solo me vestí y tomé lo que pude y salí huyendo a un cuarto de hotel. Recuerdo haber encendido todas las luces y la televisión para no sentirme tan sola. Mi familia estaba muy lejos y no tenía amigos a quien recurrir. No entendía qué estaba pasando
o por qué estaba enfrentando aquellas situaciones que no tenían ninguna explicación para mí. Con el paso de los días, tuve que adaptarme a vivir rentando un pequeño cuarto de vecindad, donde apenas podía meter las cosas que había mandado sacar, con unas personas que vivían ahí. No quise regresar. Había tenido suficiente con tantas cosas sobrenaturales y pensaba que al estar en aquella olvidada vecindad de barrio, rodeada de mucha gente, es que las cosas iban a ser diferentes. Pero estaba muy equivocada. Nuevamente las manifestaciones de lo paranormal comenzaron a suceder. Una noche mientras dormía, me despertó el aullido de los perros que rondaban aquel sitio, y me desperté molesta porque tenía que trabajar temprano. Al asomarme por la ventana, lo primero que mis ojos miraron fue la enorme sombra de un hombre alto y con cuernos. Lo mismo que pude percibir en un inicio en aquella casa que habitaba. Ahora estaba ahí afuera como esperando a que las cosas comenzaran a suceder de nuevo. Tan solo me retiré asustada con mi corazón latiendo fuerte y no pude entender por qué aquella cosa me había seguido hasta donde estaba y qué clase de juego macabro estaba teniendo. Lo peor de aquella peculiar situación es que no entendía de qué manera iba a poder salir de ella. Ahí fue cuando imaginé que mi mente estaba trastornada. Estaba sufriendo de alucinaciones y quizá necesitaría ayuda psiquiátrica. Hasta que pude imaginar que me iban a meter a algún tipo de hospital mental. Pero el miedo y la providencia hicieron lo suyo. Por esa noche no pude dormir imaginando que en cualquier momento aquella cosa iba a entrar. De alguna manera podría escucharle afuera de la ventana, con su rostro pegado al vidrio. Era como una especie de juego absurdo. Sabía que aquella cosa podría atravesar por paredes o cristales. Solo jugaba conmigo y mi cordura. Así estuve durante toda la noche, en una total zozobra, hasta que por fin pude ver los primeros destellos del sol colarse entre las cortinas. Salí desanimada a trabajar y para hacer más difícil el momento, recuerdo que ese mismo día me despidieron por bajo rendimiento. Me quedaba dormida en el trabajo o simplemente hacía cosas que no debía, distraída, pensando en la situación que estaba atravesando sin saber realmente a quién recurrir. Ese mismo día que firmé mi salida del trabajo y me fui a refugiar a la banca de un parque, completamente desolada, llorosa, no quería regresar al cuarto miserable en el que estaba durmiendo. Sabía que de algún modo esa noche iba a enfrentar el horror nuevamente. Hasta puedo decir que en cierto momento tuve la intención de quitarme la vida para ya no tener que enfrentar ningún problema sobrenatural. En eso estaba cuando se acerca una mujer. Era alguien que no conocía. Una mujer mayor que simplemente pasaba por ahí con una bolsa de mandado y legumbres dentro de esta misma. Su sombra me llamó la atención y al mirarla se sonrió, diciendo que sabía que tenía un problema, pues había visto una energía muy baja en mí y no entendía realmente qué era lo que estaba diciendo. Tampoco quería involucrarme en más situaciones extrañas, pero en cuanto me dijo que tenía un ente espiritual persiguiéndome, ahí fue cuando le puse atención. No había modo de que esa mujer desconocida supiera la situación a la que estaba. Al invitarme a su casa tan solo la seguí. No sé qué iba pensando, pues vivía cerca del cuarto donde yo estaba. Ella vivía en un pequeño cuarto igual que el mío, sin muchas cosas y con un baño dentro. Su casa estaba repleta de figuras y cuadros de santos que no conocía, además de un par de gatos que al llegar me rechazaron y me riñeron al sentir mi presencia. La mujer sirvió un té de manzanilla y nos pusimos a beberlo mientras ella me miraba fijamente a los ojos. Le permití acercarse un poco más para mirarme más de cerca en la cabeza. Después, sacó una especie de baraja española de un cajón y comenzó a revolverla. Y antes de que siguiera, le dije que yo no creía en esas cosas. Ella tan solo se sonrió y me dijo que después de todo lo que estaba enfrentando, le provocaba risa que le dijera eso. Tenía razón, no había otra manera. Así que comenzó a tirar las cartas y su vista se clavó en las figuras. Se sonrió, cerró sus ojos un momento mientras oraba y después
se dirigió a mí, mencionando que la casa donde estaba anteriormente tenía algo muy negro. Recordando que recién había llegado a la ciudad, no lo veía con claridad, pero afirmaba que había una entidad oscura, proveniente de una especie de cosa muy oscura y maldita. Algo así le entendí, pero que había que sacar algo que estaba enterrado en algún punto de la casa. Le decía que eso era improbable, pues ahí no había ningún jardín o algún lugar donde hubiera tierra. Tan solo era cemento y algo de piedras, pero nada de tierra. Mencionó que era algo que estaba enterrado y atrapado, algo que provocaba todos esos cambios en el ambiente y me perseguía mi energía. De eso se alimentaba. Era un espíritu olvidado de hace mucho tiempo, y la casa se construyó sobre un terreno olvidado. Ahí lo habían enterrado desde muchísimo antes, y era imperativo sacarlo, o no iba a poder estar tranquila. Pues ahora el ente se había aferrado a mi espíritu. Sentía mucho miedo de lo que decía, pero se me hacía demasiado increíble. En otro momento me hubiera reído de esas afirmaciones. Nunca creí en señoras que leyeran las cartas, pero en ese momento en que nada más te importa y solo quieres estar tranquila, es que le creí. De tal forma que, y después de una larga conversación, decidimos ir a la casa que habitaba contándole un poco sobre el lugar. Era una propiedad que había comprado mi padre a un amigo suyo, y la dejó abandonada mucho tiempo. Y cuando terminé de estudiar en mi pueblo, decidí cambiarme a la ciudad llegando a vivir ahí en tanto me acomodaba. Pero nunca esperé que aquella casa estuviera embrujada o maldita como decía la señora, la cual, apenas entró, dobló las rodillas ante la tremenda energía que se sentía ahí, y era abrumadora para ella. Yo sentía un poco de sofocación y un dolor de cabeza que no me dejaba. Lo recordaba, pues siempre me sucedía al estar ahí. Al empezar a recorrer el sitio llegamos precisamente al baño donde estaba la tina. Me dijo muy serena: aquí está enterrado algo. Está precisamente ahí, debajo de esa tina. Vamos a necesitar ayuda, pues solas no vamos a poder con esto. De tal manera que le llama a un amigo suyo, un señor de edad que también era alguna especie de curandero, pero era un hombre grande, aunque viejo, y tuvo el mismo malestar cuando estuvo ahí. Lo siguiente que puedo decir es que ambas personas estaban quitando el azulejo del piso y comenzaron a quitar partes de la tina, hasta que finalmente surgió un brillante hueso. La impresión y el horror de ver restos humanos debajo de donde continuamente me bañaba e intentaba relajarme era algo perturbador. Estaban unas osamentas en unos costales, además de otros elementos extraños como animales secos y hierbas. El hombre mencionó que era una brujería muy fuerte, de algún tipo de adoración al diablo o cráneos de bruja que quizá le pertenecían a los antiguos dueños de aquella casa o terreno. No lo sabía en realidad, pero echaron todo eso en una bolsa de basura y comenzaron a sentirse manifestaciones de algo que parecía negarse a irse de ese sitio. Las luces parpadeaban, las sombras iban y venían por todas partes, anunciando una presencia maligna, como decía la mujer, la cual comenzó a rezar y regar una especie de alcohol que encendía con unos cerillos. El viejo también hizo lo propio, elaborando una humareda con unos carbones encendidos, además de hierbas que penetraban todos los rincones de la casa. No sé en qué momento de toda aquella parafernalia de brujas es que sentí que algo me golpeó en el rostro y el cuerpo, haciéndome caer al suelo. Después solo sentí como una fuerza invisible me jalaba y hacía daño. Sentía dolor en mis piernas y la espalda. Comencé a gritar desesperada. Las personas al intentar ayudarme también gritaban que me dejaran en paz, que no les pertenecía. Fue tan tremendo el impacto que tuve de enfrentar lo desconocido, que junto con el dolor me hicieron desfallecer. No sé cuánto tiempo duré fuera de sí, pero al despertar estaba en la banqueta, en plena calle con aquellas personas tratando de reanimarme. Lo único que mencionaron fue que el mal en la casa era muy fuerte, que no podían hacer nada más, y sería mejor que me fuera de ahí. Ellos se llevarían las osamentas a un lugar desconocido, pero había más enterrado en ese lugar.
e iba a ser muy difícil erradicar toda la maldad que surgiera, y aquella entidad que me atacaba era solamente el principio, la punta de todo. Si me quedaba más, iba a morir en las peores circunstancias. Quedé tan mal mentalmente que tuve que regresar con mis padres y les conté los pormenores de aquella situación. Mi papá, preocupado, quiso darle una solución, pero al final, lo único que hicieron fue dejar la propiedad abandonada y ponerla en venta. Aún sigo teniendo pesadillas y aún sigo sintiendo cuando me estoy bañando que algo me toca y que me quiere arrastrar a lo profundo del infierno. Aún sigo escribiendo todo lo que me pasa diariamente. Esas malas energías dejaron algo en mí. No puedo decir con certeza hasta cuándo podré compartir estas vivencias. Quizá un día, cuando ya no lo pueda hacer, es que esas cosas habrán ganado y me habrán llevado con ellos a lo más profundo de la oscuridad. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.